Muy bien, hermanos. Así que siéntanse ahora sí libres de prender el micro y participar. Luego lo apaguen, hermanos, para que no se escuchen los soniditos de la casa donde uno está. Bueno, hoy día, hermanos, es viernes 2 de febrero. Nosotros estamos acostumbrados a hacer un repaso ya de la lección de esta semana, hermanos. Así que, pero en el folleto de la escuela sabática tenemos todavía, ¿no? Aquí dice para estudiar y meditar, para estudiar y meditar. Quiero preguntar si se ve la presentación o no, hermanos. A ver, una confirmación, hermanos, de si se ve o no se ve la Sí, hermano. Se ve, presentación. Sí hermano. se ve, hermanito. Ve. Muy bien, gracias, gracias, hermanos, gracias. Muy bien, entonces en este día, en el folleto Escuela Sabática, dice que leamos el Salmo 56 y también que leamos este libro, ¿no? De Elena de White, bueno, inspirado también por el Señor, ¿no? Nuestra hermana escribe este libro, El Camino a Cristo. Y lo que hay que leer, dice, es La fuente de regocijo y felicidad. Me parece que es el último capítulo de este libro, que es muy pequeño, pero realmente es un libro maravilloso, ¿no? Y habría que leer justamente para el tema que estamos tratando en esta semana. Y hermanos, pues aquí tenemos un comentario. Bueno, tal vez como nos recomienda leer el Salmo 56, sería bueno, ¿no? Buscar el Salmo 56, busquen en vuestra Biblia, hermanos. Y voy a buscar en la Biblia que tengo aquí en la pantalla, Salmo 56. Ahí vamos a ver el Salmo. Estoy aquí con los salmos y aquí está el capítulo 56. Y hermanos, en este salmo vamos a ver el mensaje que nos está dando, pero vamos a agrandar las letras para que se pueda visualizar. Bueno, en este caso estoy con la versión traducción del lenguaje actual. En este salmo dice así, hermanos, ¿no? Bueno, ahí dice salmo, bueno, habla de la confianza en las promesas de Dios, ¿no? Y aquí dice, David compuso, dice este himno, cuando los filisteos lo tomaron preso en Gad, dice hermanos, miren, este salmo fue escrito en esas circunstancias y dice acá instrucciones para el director del coro, este himno deberá cantarse, dice, con la melodía, la tórtola que vive en los robles lejanos, tal vez tenga ese título, ¿no? Y dice el Salmo, dice así, ¿no? Dios mío, ten compasión de mí. Miren lo que dice el salmista David, ¿no? Dice, Dios mío, ten compasión de mí. Creo que en otras versiones dice, ten misericordia de mí. Bueno, la misericordia es tener compasión, ¿no? De una persona, de cualquier persona, compasión, no sin tomar en cuenta los méritos que pueda tener la persona, ¿no? Entonces, sobre todo la misericordia está en función, hermanos, a lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario, ¿no? A que derramó su sangre por nosotros, pues en función a ello, hermanos, pues viene la misericordia. De otra manera, no habría misericordia, hermanos, ¿no? Ahí está la misericordia, gracias al Señor Jesucristo, ¿no? Y David y ya él menciona esto, ¿no? Dios mío, ten compasión de mí o ten misericordia de mí. Pues hay quienes me persiguen, dice, ¿no? Y justamente David, hermanos, fue perseguido por el rey Saúl, por todo su ejército del rey Saúl, ¿no? Siendo él prácticamente no parte del pueblo de Israel, tendría que ser el próximo rey, pero sin embargo, hermanos, no había un momento en que él no fuera perseguido por el rey Saúl, no a muerte, y él se escapaba por los cerros, se escondía en las cuevas, tenía gente que también tenía las mismas condiciones de estar escondiéndose, ¿no? Eh, y después tuvo que ir a la tierra de los enemigos, ¿no? A la tierra de los enemigos, a la tierra de Goliat, a quien había matado, ¿no? Y ahí tuvo que refugiarse, se hizo el loco, bueno, total, ahí estuvo, ¿no? Y ellos también se burlaban de David, bueno, una vida
realmente que no sé, nosotros no sé si pudiéramos pasar así esas experiencias terribles que pasó David. Y entonces él dice, pues Dios mío, ten compasión de mí, pues hay quienes me persiguen. A toda hora, dice, miren, es lo que dice, a toda hora, me atacan y me atormentan. Y así era la vida de David, ¿no? Tal vez la vida de alguien de nosotros que estamos en esta sala podría ser así también, no sé, pero uno se puede identificar, ¿no? Mis enemigos, dice, no dejan de atacarme, ni de noche ni de día. Son ya demasiados los orgullosos que me atacan, dice, ¿no? Cuando siento miedo, confío en ti, mi Dios, y te alabo por tus promesas. Confío en ti, mi Dios, y ya no siento miedo. Nadie podrá hacerme daño jamás. Miren la experiencia de David, hermanos. Ojalá que sea esta nuestra experiencia, hermanos, porque en este mundo hay muchas cosas terribles que los salmistas lo expresan de una y otra forma, pruebas, problemas, aflicciones, angustias, tantas cosas que hay en este mundo. Y hasta uno puede sentir miedo de una y otra cosa, hermanos, ¿no? Pero David dice, cuando siento miedo, confío en ti, mi Dios. Qué bonito, hermanos, que nosotros también confiamos en Dios en cualquier circunstancia, ¿no? Y cuando tenemos miedo también, ¿en quién vamos a confiar? En Dios. Y dice él, y te alabo por tus promesas. Confío en ti, mi Dios, y ya no siento miedo. Nadie podrá hacerme daño jamás. Esta experiencia, hermanos, que sea nuestra experiencia, ¿no? Siempre cambian mis palabras, dice, y solo piensan en perjudicar. No, o sea, a David lo dejan sin vida, hermanos. Dice, siempre cambian mis palabras y solo piensan en perjudicar. A veces mal nos interpretan, hermanos, en lo que decimos o hablamos, y entonces el enemigo trata de perjudicarnos, pues a veces porque hemos hablado sin dejarnos entender, como dice David, siempre cambian mis palabras y solo piensan en perjudicarme, dice. Se ponen a espiarme y hacen planes contra mí, dice. Tantas ganas tienen de matarme que vigilan todos mis pasos, hermanos. Dios mío, enójate con mis enemigos y ponlos en vergüenza, es lo que pide David, ¿no? No los dejes escapar. Anota en tu libro todas las veces que he huido. Tú sabes, tú bien sabes las veces que he llorado. Y está pidiendo a Dios así, ¿no? Cuando yo te pida ayuda, mis enemigos saldrán huyendo. Yo estoy seguro, Dios mío, que cuento con tu apoyo. Confío en Apaga un ti, mi momento, hermano. Dios. ¿No? Sí, a ver, hermanitos, ¿alguien quiere participar, hermanitos? A ver, si alguien quiere, prenda su micro. Yo ya apago todos los micros. A ver, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta, hermanos? ¿O algún comentario? Estamos viendo aquí el Salmo 56, ¿no? Un salmo que escribe David y habla acerca de su experiencia con Dios, ¿no? Y con el entorno que tenía, él estaba siendo perseguido, ¿no? Bien por la gente, por el ejército mismo de rey Saúl y escapando también a otro pueblo, ¿no? De los filisteos seguramente ahí, pues ahí también él era, se burlaban de él y también lo perseguían, miraban, ¿no? Su comportamiento de él. Bueno, dice ahí, confío en ti, mi Dios, y te alabo por tus promesas. Confío en ti, Señor, y te alabo por tus promesas. Es la experiencia de David, hermanos. Él, a pesar de que estaba así, perseguido en uno y otro lugar, él confiaba en Dios y alababa también a Dios. Y alababa por las promesas que tenía Dios. Confío en ti, mi Dios, y ya no siento miedo, dicen. Nadie podrá hacerme daño jamás. Yo te prometo, Dios mío, que te cumpliré mis promesas y delante de tu altar te daré las gracias. Qué interesante, ¿no, hermanos? Esto de prometer cumplir las promesas, ¿no? Un consejo muy bueno, hermanos, ¿no? De que si uno va a cumplir lo que promete a Dios, hermanos, pues Dios también se agrada, porque no es agradable prometer y no cumplir, hermanos.
¿no? Mejor no prometer para no cumplir. Bueno, aquí David dice, yo te prometo, Dios mío, que te cumpliré mis promesas y delante de tu altar te daré las gracias, dice, ¿no? Ya por adelantado, hermanos, ¿no? Tú, mi Dios, me libraste de caer, me libraste de morir, para que nunca deje yo de andar en tu presencia, que es la luz de la vida, ¿no? Ahí está la relación que tenía con Dios y la presencia de Dios para él era la luz de la vida, ¿no? La luz de la vida. Bueno, ahí termina el Salmo. ¿Alguna pregunta, algún comentario, hermanos, que tienen? Bueno, sería bueno que participen y podamos, ¿no? Aprender algo, ¿no? De lo que hemos leído. Entonces, hemos leído el Salmo 56. Ahora, cada uno tenemos la tarea entonces de leer también este libro, Elena de White, está en el internet, gratuito, está, póngale el camino a Cristo, y según hasta este, este libro está en audio, o sea, lo puedes escuchar, no necesitas leer, sino escuchar nada más. Es el último capítulo, ¿no? Dice, la fuente de regocijo y felicidad, hermano. Bueno, estaba queriendo leer este capítulo, bueno, es bien amplio también este capítulo, y hablaba de que nosotros somos cartas abiertas, hermanos, cartas abiertas de Dios. Somos embajadores. Estamos en este mundo como que nosotros tenemos que reflejar el carácter de Dios, o sea, somos la luz en este mundo. Así que todo lo que hacemos o no hacemos, nuestro comportamiento, influye positivo o negativamente, pues, en el entorno. Entonces, si nosotros nos regocijamos en el Señor como David, a pesar de las dificultades que tenía, alababa al Señor, pues mucha gente también se acercará así. Si nuestra vida es triste, de lamentos y todo, nadie va a querer pues acercarse a Dios. ¿Para qué yo me voy a acercar a Dios si ahí estoy viéndote que tu vida es una desgracia prácticamente? ¿Para qué? Entonces, hermanos, justamente ahí estamos viendo que todos salmos siempre, ¿no? A pesar que hay quejas, reclamos y todo, siempre, así como David, confían en Dios a pesar de las pruebas, no que hay. Entonces, hermanos, eso es lo que también pues hemos estado estudiando en esta semana, hermanos. Y ahí dice, al igual que los salmistas, el pueblo de Dios de todos los tiempos, cada tanto se preguntan cómo cantar la canción del Señor en tierra extraña, ¿no? A veces, bueno, el pueblo de Israel, a consecuencia de sus pecados, de apartarse de Dios, pues estuvieron esclavos en Babilonia. Y ahí la gente, ¿no? Tal vez burlonamente pedían, ¿no? A ver, canten pues vuestras canciones de Sión, de Jerusalén. A ver, canten, decía. Pero ellos decían, ¿no? Pero ¿cómo vamos a cantar canción del Señor en tierra extraña? Tal vez porque ellos esperaban, ¿no? Que canten para burlarse, ¿no? Nuestra fe en el gobierno soberano, hermanos del Señor, se ve desafiada, pues, ¿no? Se ve desafiada. A veces en extremo. Y podemos preguntarnos si Dios tiene el control o si realmente es tan poderoso y bueno como dicen las Escrituras. Bueno, acá, hermanos, esto viene a ser ya en este caso como que son dudas, ¿no? Y esa duda no se dice mostrar por ningún motivo, hermanos. La duda ya es pecado. Ya cuando uno duda, hermanos, ya fracasó. Ya está en las manos de Satanás. El que duda, entonces, por eso Jesús, nuestro Señor, estando en esta tierra, nunca dudó, nunca dudó. Y lo único que buscaba el diablo para hacer caer al Señor Jesús era que dudara que Él era el Hijo de Dios, ¿no? Por eso las tentaciones siempre dicen, a ver si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan, ¿no? Astuto el enemigo, ¿no? Busca que uno dude. Recuerden que la duda ya es pecado, ¿no? Ya fracasó. El que duda, ya fracasó. Y Jesús no dudó, pues, le dijo al diablo, ¿no? Que no, que no solamente de pan material, ¿no? Viviría el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escrito está, le dijo. Así es. Y así, ¿no? Si tú eres hijo de Dios, dice, lánzate de aquí, de la parte alta del templo, ¿no? Porque también está escrito, ¿no? En la Biblia que los ángeles de Dios te van a agarrar y tu pie no va a tropezar en el suelo. Si eres hijo de Dios, lánzate.
Quería que dude que era hijo de Dios, ¿no? Y Jesús le dijo, no, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Siempre se defiende con un escrito está. No dudó de que es hijo de Dios. Y así en la otra tercera tentación, ¿no? Le sigue, ¿no? Con la misma idea, ¿no? De que dude y le dice, pues, ¿no? De que en realidad le dice, mira, yo te doy todo este mundo, o prácticamente te lo devuelvo, porque se ha apoderado de este mundo, hermanos, el diablo, ¿no? Te doy todo, todo, todo lo que es este mundo, pues, pero una condición nada más, no, arrodíllate delante de mí y yo te doy todo esto. Y el Señor, pues, con un escrito está también se defiende y le dice, pues, escrito está que solamente ante Dios hay que arrodillarse, ¿no? Así que apártate de mí, Satanás, le dice, ¿no? Y él tenía que apartarse, pues, hermano. Bueno, eso es importante, hermanos, ¿ah? La fe, hermanos, la fe es importante. No desconfiemos por nada, porque si nos estamos lamentando y todo, angustiando y no reaccionamos, hermanos, con fe, pues ya fracasamos, pues, ¿no? Entonces aquí dice, nuestra fe en el gobierno soberano del Señor se ve pues desafiada, ¿no? A veces en extremo, ¿no, hermanos? Y podemos preguntarnos, dice, si Dios tiene el control o si realmente es tan poderoso y bueno como dicen las Escrituras. Hermanos, la fe bíblica implica a menudo, dice, tanto incertidumbre y suspenso como confianza y afirmación, dice, ¿no? A veces la incertidumbre y el suspenso, especialmente ante el mal, hermanos, y la aparente ausencia de Dios, pueden ser casi insoportables. Pues, ¿no? Vemos el caso de Job, ¿no? Bastante, que las pruebas que pasó, no dudó de Dios, ¿no? No dudó, no dudó. Por más que me mates, le dijo a Dios, yo me voy a levantar del polvo y te voy a ver, Señor, le dijo, ¿no? O sea, él seguía confiando, ¿no? El Señor Jesús es el máximo ejemplo que a pesar que por nuestros pecados, ¿no? No vio ya al Padre, no vio al Padre, no. Entonces el Señor, sus últimas palabras dice, a pesar de eso, yo confío en ti, o sea, encomiendo mi espíritu en tus manos. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esa es la fe extrema. Esa fe debemos de tener, hermanos, que a pesar de que estemos en cualquier situación, por más que hemos caído en el peor pecado, en el pozo, en el fondo, podemos estar, podemos confiar que Dios es amor y Él quiere que confiemos en Él y Él nos va a levantar de la situación en la cual estemos, hermanos. Dice, con todo, la incertidumbre, hermanos, debe referirse a Dios, a su carácter amoroso y justo. O como dice, voy a volver a leer, con todo, la incertidumbre nunca, dice, nunca, nunca, nunca debe referirse a Dios. No. O sea, la duda, hermanos, nunca debe referirse a Dios, nunca debe referirse a su carácter de Dios, que es amoroso y que es justo, ni a su fidelidad, hermanos. No, no hay que dudar, hermanos, no hay que dudar. Los salmistas pueden tener dudas sobre el futuro, pero a menudo apelan siempre al amor y la fidelidad inquebrantables de Dios, hermanos. Así es, hermanos. Y nosotros debemos seguir el mismo ejemplo, hermanos. Como dice aquí este comentario, reunid todas vuestras facultades para mirar hacia arriba, hermanos. No nos miremos a nosotros, no estemos mirando a los demás, hermanos, miremos arriba, arriba, Señor, hermanos, con todas nuestras facultades, todas nuestras facultades, ¿no? Reunid todas vuestras facultades, dice ahí, no para, ahí no dice, ¿para qué, hermanos? Para mirar hacia arriba, o sea, mirar a Dios, pues, hermanos. No hacia abajo a vuestras dificultades, dice. Entonces, no desmayaréis, pues, por el camino. Así es, hermanos. Es el consejo que hemos visto en la semana, que a pesar de las dificultades, pruebas que pueda haber, siempre miremos al Señor, arriba, a Dios, y, y alabemos, pues, al Señor, ¿no? eh, y así venceremos toda tentación, toda dificultad, ¿no? Pronto veréis a Jesús detrás de la nube extendiendo su mano para ayudaros. Y todo lo que tendréis que hacer será darle vuestra mano con fe sencilla y dejarle que os guíe, pues, ¿no? A medida que manifestéis confianza, tendréis esperanza por la fe
en Jesús, hermanos. Dice el comentario también, las ocasiones en que Dios ha encubierto su rostro no socavan, ¿no?, la eficacia de la oración, hermanos. Aparentemente pareciera que Dios no, como que no nos estuviera viendo, ¿no? Pero ese pensamiento, hermanos, o esa situación no va a socavar, dicen, ¿no? O sea, no va a ser ese, ¿cómo diría? A ver, no va a haber ese vacío, ¿no? ¿No? Para que dudemos, ¿no?, de la eficacia de la oración. Tenemos que orar, hermanos, tenemos que orar, aunque no estemos viendo a Dios, no así espiritualmente. Al contrario, estas ocasiones hacen que los salmistas reflexionen, hermanos, tenemos que reflexionar, recuerden los pasados actos salvíficos de Dios y busquen a Dios con confesión y peticiones humildes. La fe, hermanos, se fortalece al entrar en conflicto, dice, con dudas e influencias opositoras, dice, ¿no? O sea que si empieza a querer haber, ¿no?, ese conflicto, dice, con dudas, o hay influencias opositoras que quieren hacerte dudar, entonces ahí tú puedes ejercer más fe, ¿no? Se fortalece la fe. Por eso Dios permite que hayan esas dificultades, pues, ¿no? ¿Para qué? Para que se fortalezca nuestra fe. La experiencia obtenida en estas pruebas es de más valor, hermanos, que las joyas más costosas. Si algo hay valioso, hermanos, es que tengamos esa experiencia de seguir confiando en Dios, que es más valioso que las joyas más costosas, dice así. Y hay preguntas, hermanos, ahí una primera pregunta dice, ¿qué tensiones experimentaron los salmistas frente al mal? ¿No? ¿A qué tensiones similares te has enfrentado tú, hermano, que estás en esta sala? ¿A qué tensiones similares? ¿A qué dificultades? ¿A qué pruebas similares te has enfrentado? ¿No? Los salmistas han enfrentado esas dificultades. ¿Y cómo las has afrontado tú, hermano? ¿Cómo conservas la fe durante estos tiempos? A ver si alguien quiere testificar de repente. ¿Cómo tú estás conservando tu fe durante estos tiempos, hermano, hermana? A ver que estás en esta sala, puedes compartir tu testimonio. Puedes prender tu micro y participar, contar tu testimonio. ¿Cómo estás tú manteniendo tu fe a pesar de las dificultades que estás pasando, no? No estás Hermano, desconfiado. justo, Sí, hermanita, por favor, a ver brevemente, buenos días. díganos. Hermano, bueno, yo he pasado muchas dificultades. El remate de la casa, usted sabe, la muerte de mi padre, la prueba de Lisbeth, que de Guillain-Barré, y también su glaucoma, ¿no? Bueno, ya con el amor del Señor estamos siguiendo adelante. Lisbeth es verdad que perdió la vista, pero aún así Lisbeth se ha graduado, hoy va a ser ya su internado, bueno, y terminó su internado, su serum, y salió con buenas notas. ¿Gracias a quién? Gracias a vuestras oraciones que hemos orado, no sé, más de un año, por ella. Yo también, consecuentemente, agarrada de la mano del Señor, como con garras como el águila, en todo momento. El Señor abre las puertas. A veces uno dice, ya está perdido, pero no está perdido, hermano. El Señor nos da, cuando da el Señor o nos da sanación, nos da total, pero tenemos que ser consecuentes, persistentes. El Señor, sus promesas nos da y los cumple. Su palabra da y cumple. A veces, muchas veces, desmayamos en una prueba. Cuando la prueba es dura, es cuanto más tenemos que agarrar de la mano del Señor y seremos más que vencedores. Muchas veces somos débiles y desmayamos ahí, o si no, ya dice, ya el Señor ya no me escucha. Mucha gente yo escucho decir, no, yo
Ya no, ya, mis pecados son demasiado. El Señor, ¿qué me va a escuchar ya? No es así, hermanos. El Señor nos escucha. El Señor tiene su tiempo. ¿En qué momento nos va a dar, pero de lleno? Nos va a sacar de ese lagar, de esa angustia. Y tenemos, los que hemos pasado las pruebas, tenemos la esperanza en el Señor. Él nos está probando porque nos ama. Si no nos diera las pruebas, hay que preocuparse más bien. ¿Por qué no nos está dando pruebas? Porque cuando más pruebas es cuanto más nos agarramos de la mano del Señor. Amén, 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 hermano. hermano. Muy bien, hermanos y hermanas. Si alguien más quiere participar, prenda su micro, participe, luego lo apagan su micro. Bueno, otra pregunta dice, ¿dónde debemos buscar respuestas cuando nuestra fe en Dios es puesta a prueba por las dificultades o por personas cuyos propios sufrimientos les hacen cuestionar la bondad y el poder de Dios? Miren la pregunta, ¿dónde debemos buscar respuestas? ¿Dónde, hermanos? Cuando nuestra fe en Dios dice es puesta a prueba, ¿no? Hay dificultades, no hay personas de repente que tú ves, hermanos, ¿no? Sufrimientos, no sé, o tus propios sufrimientos. Y entonces a veces uno, o la gente te dice, te hace cuestionar, como la esposa, pues, ¿no? De Job, le dice, oye, tú estás aquí, le dicen, ¿no? Que no sé qué podría decir, ¿no? Esta esposa, no solamente le habrá dicho esas palabras, que le dijo, ¿no? Sigues confiando en tu Dios. Le dicen, no, mejor muérete, le dicen, no. Niégalo a Dios y muérete. Maldice a tu Dios y muérete, le dice. Bueno, entonces, miren, ¿no? Y si así te pasa a ti, hermano, hermana, te pasa tu propio hijo, tu propio padre, madre, no sé, tu esposa, te dice así a ti, ¿no? ¿Qué dices tú, hermano? ¿Qué dirías tú, hermano? ¿No? Cuando estás pasando realmente, pues pruebas, que esas pruebas es que todos tus hijos mueren. Imagínate que todos tus hijos de la noche a la mañana mueren. Todo tu riqueza, tu empresa, tu casa, todo se va al agua, hermano. No, o sea, te quitan, no quedas en la nada. Entonces estás enfermo, hermanos, del pie a cabeza, un cáncer incurable. Y entonces ahí tu esposa te dice eso, pero oye, ¿cómo vas a seguir confiando en Dios? No, maldice a tu Dios, muérete, le dice. ¿Qué haces tú, hermano? Pues eso es lo que está preguntando acá, pues, ¿no? ¿Sigues confiando en Dios? Job siguió confiando en Dios. Entonces, bueno, es una pregunta. Si alguien quiere contestar, conteste también. ¿Algún testimonio de repente no le ha pasado esa situación similar a Job de repente? Y hay una tercera pregunta. ¿Cómo responder la pregunta común sobre el mal en un mundo creado y sostenido por un todopoderoso Dios de amor? ¿Cómo respondes tú, hermano? Nos está preguntando. La gente nos puede decir, ¿y por qué hay tantos males? ¿Por qué? ¿Por qué hay enfermedades? Si tienen un Dios todopoderoso así y es Dios de amor, ¿por qué pasan esas cosas? Violaciones a los niños, hambre por acá y tantas cosas. A ver, responde. A ver, respóndeme. Así te dicen, ¿no? ¿Cómo respondes pues a esas preguntas, hermano? Otra pregunta dice, ¿cómo ayuda la temática del gran conflicto a responder al menos en parte a este desafío? Bueno, aquí ya te va sugiriendo, ¿no? Que estamos en medio de un gran conflicto, ¿no? Como respuesta, ¿no? A esas preguntas. ¿Alguien quiere participar, hermanos? Contestar. Bueno, no. Entonces, siéntase libre en cualquier momento, hermanos, ¿no? Vamos a Para concluir, vamos a mirar aquí la presentación de nuestro hermano Sergio, ¿no? Fustero, aquí lo tengo, hermanos. Aquí el resumen de la lección de escuela sabática lo hace pues este hermano Sergio Fustero. Está ahí en el internet.
gratuitamente uno puede usar todo lo que encontramos ahí, pues en el internet, ahí lo ponen justamente para que lo usemos, hermanos, ¿no? Para eso lo preparan y pues es una buena obra que hacen los hermanos, ¿no? Son pastores seguramente los que hacen esa, preparan, ¿no? Eh, entonces aprovechamos este resumen, ¿no? Cómo cantar la canción del Señor en tierra extraña, ¿no? Y el texto que ha inspirado toda esta semana era eso, justamente, ¿no? En el Salmo 137, verso 4, justamente ahí, los israelitas que estaban ahí, pues no en Babilonia, no fueron, no quienes pasaron esa experiencia, o sea, los babilonios seguramente decían, canten, agarren vuestras arpas, a ver, canten, queremos escuchar. Y ellos respondieron y dijeron, ¿cómo habíamos de cantar canción del Señor en tierra extraña? ¿No? Ese es el título también de nuestra lección, hermanos, de esta semana, ¿no? Y los comentarios que nuestro hermano pone, vamos a dar lectura, dice, ¿no? La fe bíblica, hermanos, implica a menudo, dice, tanto incertidumbre y suspenso como confianza y afirmación, dice. La fe bíblica implica a menudo, dice en su comentario, a menudo tanto incertidumbre y suspenso como confianza y afirmación, dice. A veces, hermanos, la incertidumbre y el suspenso, especialmente ante el mal y la aparente ausencia de Dios, pueden ser casi insoportables. Bueno, participen, hermanos, no a ver vuestro testimonio. ¿Qué dicen de todos los comentarios que estamos aquí leyendo, hermanos? Hermanito, Sí, hermanita, a ver, Rosa, a ver, usted cómo es su bueno, testimonio, su experiencia, a ver, cuéntanos. buenos días, hermanito. Bueno, 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 cuando una está pasando por momentos difíciles, ¿no? Uno piensa a veces que en nuestras oraciones Dios no escucha, pero no es así, ¿no? Cuando nosotros nos acercamos a Dios de todo corazón, leemos su palabra y allí están las respuestas, ¿no? Que Dios nos da en su momento, por los momentos que estamos pasando, cuando abrimos con toda fe la Biblia y ahí nos responde nuestro Dios. Yo he pasado también momentos muy difíciles, ¿no? Eh, Tanto el enemigo siempre ha estado en mi hogar, con mis hijos, hemos pasado momentos difíciles, pero Dios es tan grande que nos ama a cada uno de nosotros. Por eso no, la palabra de Dios es una lámpara que nos alumbra en nuestro camino en los momentos de oscuridad, de tristeza, de preocupaciones, de enfermedad. En todo momento Dios nos escucha. Somos sus hijos porque Él nos ama. Debemos tener mucha confianza, ¿no? Porque siempre tanto en el hogar, en la misma familia, ¿no? Hay dificultades, en el trabajo también. Las personas son envidiosas o no, y también a veces nosotros, así como en la lección hemos aprendido, también tenemos envidias, como esas personas malas son los que pueden tener tantas cosas, ¿no? Pero Dios dice en la Biblia que la lluvia cae para malos y buenos, ¿no? Entonces, yo cuando he estado viajando hace años a Bolivia, he pasado bastantes dificultades, miedos, pero Dios siempre, yo sentí la presencia de Dios. Yo siempre oro mentalmente, caminando, haciendo cualquier cosa. Ay, estoy orando con Dios, leyendo la palabra de Dios, a pesar de que todos somos pecadores, ¿no? A veces uno dice, de repente Dios no me escucha, pero sí, Dios nos escucha realmente. Amén, hermanito. amén, amén, hermanos, hemos escuchado ahí el testimonio de nuestra hermana y buena recomendación y justamente lo que estamos aprendiendo en esta semana
de que frente a las pruebas, a las aflicciones, lo que tenemos que hacer, hermanos, es mirar. Nuestros ojos no deben mirar a nosotros mismos ni al entorno, sino mirar al Señor. Y aquí la hermana justamente así fue su vida, ha visto la Biblia, o sea, a través de la Biblia se ve pues a nuestro Señor Jesucristo. Estamos levantando los ojos a Dios cuando leemos la palabra de Dios y ahí encontramos pues no la fortaleza, ¿no? Que nos sostiene, ¿no? Para pasar a las pruebas. Bueno, muy bien, hermanos. Voy a continuar con los comentarios aquí que pone nuestro hermano Sergio, ¿no? Nuestro hermano Sergio sigue comentando y dice, con todo, dice, la incertidumbre nunca debe referirse a Dios. O sea, aquí está el hermano diciéndonos de que no debemos de dudar, no de Dios, no dice, o a su carácter, no debemos dudar de su carácter amoroso y justo ni a su fidelidad, que Dios es fiel, como lo ha testificado nuestra hermana Rosa, ¿no? Que siempre es fiel y también nuestra hermana Nancy, ¿no? Qué pruebas no ha pasado la hermana, pero ha visto siempre que Dios es amoroso, justo y fiel. Y creo que los que también estamos viviendo esa vida cristiana, llegamos a lo mismo, ¿no es cierto? También testificamos de igual manera. Los salmistas pueden tener dudas sobre el futuro, dice, pero a menudo apelan al amor y la fidelidad inquebrantables de Dios. En medio de esas situaciones, hermanos, de incertidumbre, ellos, los salmistas, siempre apelan al amor y la fidelidad inquebrantables, pues, de Dios, ¿no? Bueno, el hermano, pues, resume la lección bajo los siguientes títulos o preguntas, hermanos. ¿Ah? Miren aquí, una primera parte, el hermano dice, ¿no? Hay que responder la pregunta, ¿por qué permite Dios que existan el pecado y el sufrimiento? ¿Por qué permite Dios que existan el pecado y el sufrimiento? Y entonces la respuesta pone ahí, está en el Salmo 74 y el 79. Una segunda parte hace otra pregunta, ¿no? Para responder. ¿Por qué permite Dios que sufran los inocentes? Y para responder esa pregunta, ahí está el Salmo 88. Otra parte, hermanos, otra pregunta. ¿Por qué Dios no pone fin a nuestro sufrimiento actual? Para responder esa pregunta está el Salmo 69, ¿no, hermanos? Y otra pregunta todavía. ¿Han fallado sus promesas en las Escrituras? Para responder está el Salmo 77. Y finalmente, ¿por qué prosperan los impíos? Y la respuesta está en el Salmo 37 y 73, hermanos. Pues así nuestro hermano hace un resumen y hace un desarrollo, pues, hermanos, ese resumen, ¿no? Hermano, Hace un justo. desarrollo. Sí, hermano Marcelino. A ver, Buenos participa, días, hermano. hermano. Buenos días con todos. Buen día, buen día. Cuando vienen las pruebas, la aparente ausencia de nuestro amante Dios. Habacuc, capítulo 3, los 4 versículos últimos nos abre la mente. ¿Cómo es que eso sucede? Será bueno leerlo. Dice, oí y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labradores no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de las majadas, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervos, y en mis alturas me hace andar. El
y del jefe de los cantores da al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerda. Bueno, toda esa realidad terrible que el profeta estaba pasando se convierte en cantos de alabanza. Dios tiene un propósito aquellos sufrimientos. Cuando después de mucho tiempo recuerdas y ves hacia una mirada hacia el pasado, te das cuenta de que era necesario, porque Dios sabe lo que hace. Nos va a hacer más puro que el oro de Ofir. Son como el joyero está purificando el oro, todas las corias saca a un lado y el oro puro brilla, y al brillar refleja como el espejo su rostro del joyero. Igual Dios en las pruebas ve su rostro reflejado en nuestras vidas. Entonces estamos listos para poder ser contados entre su pueblo. Y yo sé que es difícil para los nuevos comprender esto, porque como dice Malaquías mismo, dice, si estás en aflicción, alégrate, gózate, porque estás en el correcto sendero de la purificación. Gracias. Muy bien, hermano Marcelino. Hermanos, escuché de una persona, no si es hermano, no sé, pero lo que sí estaba alojado en la casa de un hermano. Entonces, esta persona estaba prácticamente solo, sin casa, sin nada, por eso estaba alojado en la casa de un hermano. Entonces, no sé, perdió todo, ¿no? Seguramente familia, todas las cosas, pero estaba ahí. Y dice que al levantarse en la mañana, él estaba alegre. ¿Por qué alegre, hermanos? Por, porque él decía, hoy, mira, es una victoria, decía, porque estoy vivo y ese era o sea, eh, él se gloriaba en eso, ¿no? De que gracias a Dios que estaba vivo, ¿no? A veces nosotros, hermanos, alguna cosita nos pasa, algún problemita, alguien nos dijo algo, alguien no me dijo nada, o alguna cosa nos han quitado, o no sé qué cosa, ya, para eso me voy a suicidar, y ya estoy amargo, estoy peleando, no sé, juicio por acá, juicio por aquí, por allá. Y eso, hermanos, pues si uno reflexiona y piensa, como Job, si la filosofía, bueno, en este caso, la reacción de Job, ¿no? Perdió todo perdió, ¿no, hermano? Pero él seguía prácticamente de pie, pues confiando en Dios. Y Dios sabe por qué pasan las cosas y al final él tuvo las demás cosas. Entonces, hermanos, miren, si estamos vivos ahora en esta sala, debería ser motivo de alegrarnos, ¿no? Alegrarnos y de seguir confiando en Dios y Dios seguirá, pues, llevándonos por el camino, ¿no? Que el Señor ha trazado. Bueno, esta primera parte dice, ¿no? ¿Por qué permite Dios que existan el pecado y el sufrimiento? Y el texto bíblico para responder esa pregunta dice ahí, porque dirán las gentes, ¿dónde está su Dios? Dice, ¿no? Sea notoria a la gente, a las gentes, delante de nuestros ojos, la venganza de la sangre de tus siervos que fue derramada. Dice. La venganza de la sangre de tus siervos que fue derramada. Y aquí la pregunta dice, ¿por qué permite Dios que existan el pecado y el sufrimiento? A ver si alguien puede responder, ¿no? Esa pregunta. Hay un texto bíblico, hermanos, ahí, ¿no? A la gente puede decirte, ¿no es cierto? ¿Dónde está su Dios? ¿Dónde está su Dios? A ver, hermanos, vamos a ver entonces aquí los comentarios que pone nuestro hermano. Dice, cuando el rey Nabucodonosor destruyó el templo, hermanos, de Jerusalén, ¿no? El templo de oro, ese templo que construyó Salomón,
Cuando este rey Nabucodonosor destruyó pues el templo y arrasó pues también la ciudad de Jerusalén, el pueblo de Dios quedó totalmente confundido, hermanos, totalmente confundido. Ahí están los Salmos 79, 74, ¿no? Y continúan los comentarios, hermanos, ¿no? Dice, ¿hasta cuándo permitiría Dios el sufrimiento? Bueno, en este caso, ¿no? Si nos ponemos en la situación de un israelita que pasó esa experiencia, de que nuestro templito, por muy bonito que sea, se es destruido, ¿no? Entonces uno se pregunta, ¿no? Pero ¿por qué Dios ha permitido que mi templo sea destruido? Y ahora todavía estamos, nos llevan a la cárcel, ¿no? Ya, entonces nos preguntamos, ¿y por qué estoy yendo a la cárcel? ¿No? ¿Por qué? No, o sea, a ver, ¿hasta cuándo permitiría Dios el sufrimiento? Es una pregunta. ¿Hasta cuándo la victoria de los impíos? ¿Hasta cuándo el nombre de Dios blasfemado? ¿Hasta cuándo no perdonará el pecado? ¿Hasta cuándo permanecerá en silencio? Bueno, esas Hermano justo, preguntas se ven ahí en los salmos, ¿no? Sí, hermana, por favor. tenemos que tener en cuenta de que Dios nos ama tanto que quiere tenernos juntos con Él. Pero lamentablemente nosotros no vamos a poder estar en su presencia si no somos santificados. Si bien es cierto, nosotros no somos buenos, ni uno solo, ¿cierto? Gracias a Jesús, el Señor nos ve de otra forma. Pero en este mundo somos sometidos a muchas pruebas. El Señor permite las pruebas porque las pruebas nos permiten purificarnos, permiten la santificación. Es cierto de que la gente mucha sufre por causa de sus malas elecciones, pero cuando hablamos de la prueba es por nuestro bien, es porque el Señor quiere sacar lo mejor de nosotros. Ya el Señor nos pone allí en el fuego del crisol y como el oro, cierto, va sacando la escoria y va dejando lo mejor. El Señor quiere que seamos joyas preciosas para que brillemos, para que seamos santos. No es lo mismo la prueba que la tentación. La prueba la permite Dios. La tentación es algo que nace de nuestro corazón. Nosotros somos pecadores y tenemos tendencia al mal. Entonces tenemos esa tendencia a caer en tentación. Y por lo general el diablo allí nos pone, ¿cierto?, en bandeja aquellas cosas que nos podrían hacer caer. Eso, hermanito mío. Muy bien, muy bien, muy bien. Hermanos, yo lo que estoy viendo, hermanos, es de que, por ejemplo, los israelitas perdieron ese templo construido por Salomón de oro. ¿Por qué, hermanos? ¿Acaso Dios es loco para destruir y quiere hacer sufrir a sus hijos, no a su pueblo? No, hermanos, simplemente la palabra de Dios se está cumpliendo. O sea, los sufrimientos, las desgracias que nos puedan venir a nosotros también, una de las causas, hermanos, es de que nosotros nos apartamos de Dios. Lógicamente, no es como decir un hijo, no tú le dices a tu hijo, hijo, no entres en las bebidas, en la droga, no, hijo, apártate de eso, dices, ¿no? Entonces, pero el hijo pues toma una decisión y dice, pues no, yo voy a tomar, soy libre y todo, no voy a drogarme. Y ves ahí la ruina de tu hijo que está durmiendo en el basural, en la calle, ¿no? Sucio, ahí ya pues ni siquiera ya piensa. Entonces, ¿acaso tú le has castigado? ¿Tú como padre o madre le has castigado? No, él ha decidido y como consecuencia está sufriendo, ¿no? Ahí esa desgracia. Y una de las causas es justamente eso, ¿no? Que nosotros llegamos a tener esas dificultades, esas aflicciones, pruebas. Bueno, a consecuencia de nuestras malas decisiones. Por ejemplo, un joven o una señorita se casa con un joven que es bonito, que tiene tantas cosas, le promete, pero no cree en Dios, pues entonces él hace lo que le da la gana y todo. Lógicamente que en la casa de repente lo va a maltratar, va a tener otras mujeres y tantas cosas, ¿no? Y, pero el consejo de Dios era, tú sabías que no debías casarte, que no aconsejó. No hiciste caso a nadie, ni a tus papás, ni a los hermanos, ni al pastor, a nadie hiciste caso, pero tú elegiste eso. Y tus desgracias en tu familia, pues es consecuencia de tu mala elección. Pues. Bueno,
Eso es por una parte, hermanos. Por otra parte, vemos el caso, por ejemplo, de Pablo. ¿Por qué él estaba en la cárcel? Porque predicaba el evangelio, hacía cosas buenas, hacía la voluntad de Dios. Pero el estar en la cárcel, ¿no? Bueno, era incluso causa de que él pueda gozarse, alegrarse, cantar cantos, predicar en la cárcel. No había ningún, pero eran problemas, eran pruebas. Como Job también, aunque él no hizo cosas malas, pero perdió sus hijos. Todos sabemos que el diablo hizo todo eso y Dios permitió esas pruebas. ¿Para qué? Para que él conozca de mejor manera, conozca a Dios. Entonces hay pruebas que vienen como consecuencia, hermanos, de nuestras malas decisiones. Y hay otras pruebas que viene, que Dios permite que tengamos, no para mejorar, pues no. En uno y otro caso siempre es para que podamos reconocer. O por qué el papá o la mamá tira un chicote al niño, ¿no? Cuando es pequeño, no cuando está, no hace caso, ¿no? A la llamada de atención de una y otra forma. Y a veces tiene que usar el látigo y sonarle, pues no. Y entonces a veces un niño que va a hacer, va a reflexionar, va a pensar y decir, ¿no? De que realmente eso no tengo que hacer. El propósito de así corregir, como Dios también lo hace, es para que se den cuenta que lo que están haciendo mal. Pero hay papás consentidores, pues, ¿no? Que miman a los hijos, no corrigen a sus hijos, dejan nada más y los hijos creen que pueden hacer lo que les dé la gana en la sociedad, también por eso se convierten en delincuentes y todo, ¿no? Porque no corrigen a sus hijos y creen que dándole las cosas, aman a sus hijos y sus vidas vienen a ser pues una desgracia y también sufren esas consecuencias los padres, pues. Entonces, por eso no las pruebas es necesario para que podamos darnos cuenta de que estamos bien o estamos mal, hermanos, reflexionar, ¿no? Bueno, creo que eso, no sé si nos vamos dando cuenta todos, ¿no? Bueno, en lo que están participando, voy sacando mis conclusiones y gracias por vuestra participación, hermanos. ¿Hasta cuándo permitirá Dios el sufrimiento? ¿Hasta cuándo la victoria de los impíos? ¿Hasta cuándo el nombre de Dios blasfemado? ¿Hasta cuándo no perdonará el pecado? ¿Hasta cuándo permanecerá en silencio? Bueno, son preguntas que están en los salmos, que se hacen pues los salmistas, hermanos. Si el pueblo de Dios era destruido, ¿dónde queda la honra del nombre de Dios? Miren, hermanos, lo que pasa, ¿no? ¿Dónde queda la honra del nombre de Dios? Si el pueblo de Dios era destruido, hermanos. La única solución, dice que el salmista ve, es que Dios vengue a su pueblo y destruya a sus enemigos como lo había hecho ya en el pasado. Bueno, Dios es el que hace el juicio, hermanos, y Dios pues también, su juicio es justo, pues no de Dios. Bueno, de todas maneras, lo que yo veo en la Biblia es que Dios utiliza a los babilonios como un látigo, así como un papá agarra un chicote y le suena bien a su hijo, no, así. La Biblia dice así, ¿no? Que utiliza a este pueblo, ¿no? De Babilonia para que le dé ese chicotazo a, a su propio pueblo, a sus propios hijos, porque el padre que ama corrige a su hijo, ¿no? Desde temprano, dice así la Biblia, hermanos. Y así que ellos estando en Babilonia reflexionan y piensan, y ahí vemos la oración de Daniel también, ¿no? De un reconocimiento de que estaban en esa situación porque habían sido desobedientes a Dios, habían apartado de Dios, ¿no? Y rogaba la misericordia de Dios para que vuelvan al cabo de 70 años, ¿no? Y volvieron pues a reconstruir el templo de Jerusalén. Bueno, y las otras pruebas, por más bien que estemos haciendo, pero Dios sabe qué es lo que falta pulir en nuestro carácter, porque estamos en esta tierra para mostrar el amor de Dios, la justicia de Dios, y así la gente pues puedan acercarse también a Dios, ¿no, hermanos? Bueno, ¿qué más aquí en esta primera parte, hermanos? Consciente de que el pecado los había llevado a esta situación, pide a Dios que escuche, recuerde su pacto, perdone el pecado, quite el sufrimiento y actúe en favor de su pueblo. Miren, hermanos, lo que estamos comentando, ¿no? Justamente. No sé, hermanos, pero Enoch, hermanos, Enoch. No vemos ahí a Enoch,
que esté así quejándose como el salmista o no. Hay pocas palabras de Enoch, pero él vivió así en comunión con Dios y Dios se lo llevó vivito al cielo, hermanos. Vivito al cielo se lo llevó. Dice simplemente que Enoch caminó con Dios y se lo llevó. Así está en el cielo Enoch. O sea, yo creo que inteligentemente, y como lo dice Dios en toda su palabra, si ustedes obedecen mis mandamientos, serán cabeza y no serán cola. Tendrán todas las bendiciones, ¿no? Pero si ustedes se alejan y se separan, hacen lo que quieren, pues todas las maldiciones tendrán también. Eso dicen de Deuteronomio, ¿no? Creo que es el capítulo 28. Entonces, hermanos, son decisiones que tenemos que tomar, ¿no? Y si fuéramos inteligentes, hermanos, habría que meditar bastante en lo que dice Dios, en sus mandatos y ponerlo en la práctica para que nos vaya bien. Si no hacemos así, vamos a tener que golpearnos en esta vida, tropezar y así. Y cuando estemos caídos recién, vamos a estar mirando a Dios, Dios mío, perdóname, ayúdame. Pero no se necesita pasar esa experiencia, pues. Si leemos bien la palabra y hacemos caso a lo que dice Dios, todo nos va a ir pues bien, hermanos. Sí habrán pruebas, ¿no? Pero eso para mejorar, ¿no? Que viene de parte de Dios. Bueno, son asuntos, ¿no? De decisión y hay que reflexionar en él. Bueno, ahí está esa primera parte, hermanos, que el hermano resume así. La otra pregunta dice, ¿por qué permite Dios que sufran los inocentes? Y en la respuesta pone ahí este versículo, hermanos, porque mi alma está hastiada, dice, de males y mi vida cercana a Seol. Así dice Salmo 88:3. ¿Por qué permite Dios que sufran los inocentes? A ver, ¿qué dicen ustedes, hermanos? Y ahí dice, porque mi alma está hastiada de males y mi vida cercana al Seol. Como que el salmista aquí, hermanos, pues en toda su experiencia ha pasado muchas experiencias malas, está hastiado ya de tantos males, ¿no? Y su vida ahora ya está cercana al Seol, o sea, para morir, para ir al panteón ya, ¿no? Así dice este versículo, ¿no? De César. Pero ahí está la pregunta, hermanos, ¿no? ¿Por qué permite Dios que sufran los inocentes? No sé si tú piensas, reflexiones, hermano, y puedes dar respuesta. Pero vamos a ver lo que el hermano aquí en su comentario pone. Dice, podría esperarse que la persona que ama a Dios y quiere servirle esté exenta de males, protegida por Dios, pero la realidad es que los justos también sufren como los demás. Bueno, miren, hermanos, tal vez la vida de Job podría ser una respuesta, pues, hermanos. Que Dios no es un loco que busca que la gente esté sufriendo así por sufrir, no, no, simplemente había un propósito para que pase esas pruebas, Job, para que conozca más a Dios y esté preparado, pues, ¿no? Para vivir eternamente con Dios. Y en su propia vida incluso, ¿no? Pasó las pruebas y pues para Dios en un segundo, pues le duplica las riquezas y tuvo los hijos e hijas las más bellas, ¿no? De ese lugar. Y es así, hermanos. Entonces, ojalá que estemos entendiendo, pues, hermanos, ¿no? ¿Por qué permite Dios que sufran los inocentes? Bueno, por ahí yo voy viendo una respuesta, ¿no? ¿Qué más dice aquí nuestro hermano? Vamos a ver aquí. El salmista enfermo espera la muerte y no comprende por qué Dios nos responde, ¿no? Porque pareciera que Dios está lejos. Incluso acusa a Dios de ser el causante de su enfermedad y dolor. Qué interesante, ¿no? Que en los salmos son reclamos que el salmista hace, ¿no es cierto? Como que Dios sería el causante, pues, de la enfermedad y el dolor, ¿no? Y dice, no hay en el Salmo 88 mención alguna de los pecados que podrían haber causado su enfermedad. En realidad, su sufrimiento, como en muchas ocasiones ocurre con nuestro sufrimiento, no deriva de ningún pecado propio. Esta realidad hace el sufrimiento algo difícil de entender, inexplicable. Y los discípulos mismos, hermanos, preguntaron al Señor Jesús, ¿y por qué llegó a estar ciego? No sé qué enfermedad tenía la persona. ¿Por qué? Es que sus papás han cometido pecado. ¿Por qué? ¿Por qué llegó a esa condición?
Y el Señor dijo, no, esto es para que la gloria de Dios se manifieste, ¿no? A través de la sanidad, ¿no? De esa persona. Hay cosas que de repente no logramos entender, no encontramos una explicación, ¿no? Razonable, pero en lo que estamos estudiando sí ya encontramos, ¿no? Una explicación. Dios tiene el control y sabe por qué sucede una u otra cosa, hermanos. Solo hay una solución, dice, clamar a aquel que controla todo y esperar a que en su momento actúe. Dejemos que Dios actúe. Confiemos en Dios, tengamos paciencia, sigamos confiando en Dios, como dice Job, ¿no? Aunque me mates, yo me levantaré del polvo y te voy a ver, Señor. Y pues se vio cara a cara con Dios, ya bueno, y él se sintió gozoso, alegre, ¿no? De que recién estaba conociendo a Dios. A veces pensamos que ya conocemos a Dios, de repente no conocemos todavía, ¿no? Como debe ser a Dios. En la tercera parte, hermanos, aquí dice, ¿por qué Dios no pone fin a nuestro sufrimiento actual? Y el texto bíblico que pone nuestro hermano es Salmo 69. Cansado estoy de llamar, dice, ¿no? Mi garganta se ha enronquecido, ha desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Y la pregunta, ¿por qué Dios no pone fin a nuestro sufrimiento actual? A ver, ¿qué responden ustedes, hermanos? A ver, son preguntas. Ahí está el reclamo, ¿no? En el Salmo está haciendo prácticamente esa pregunta, ¿no? Pero vamos a ver aquí la respuesta en los comentarios que el hermano pone. ¿Hasta qué punto siente el salmista la lejanía de Dios? Dice, ¿hasta qué punto, no? Es como un ciervo, dice, que no encuentra agua para beber. Clama, ¿no? Brama, dice el ciervo, ¿no? Así como una persona clamamos a Dios, ¿no? Porque no encontramos solución al problema, ¿no? Entonces, aquí dice, está angustiado, herido, sin ganas de vivir. Uno llega a esa situación de repente, angustiado, herido, sin ganas de vivir. También le parece vivir en un desierto común, como el pelícano, el búho o el pájaro solitario, hermanos. No hay nada que comer y uno en el desierto se va a morir, así se siente. Se siente hundido en el cieno, o sea, en el pantano, hermanos, en el barro. Ahí se mete en el pantano, estaba ya para ser enterrado. Sin poder hacer pie, dice, pues no, sin socorro de parte de Dios. Así dicen los salmos, hermanos, no las quejas que se hacen. ¿Cómo responde ante la aparente ausencia de Dios, hermanos? Aquí está la respuesta. Dice, no se calla, persiste en la oración. Dice. O sea, no hay que callarnos, hermanos. Estamos pasando esa situación, hay que persistir en la oración, hermanos, no desconfiar. También pasando esas situaciones hay que hacer un autoexamen de nuestra vida, ¿no? ¿Por qué estamos en ello, no? Tal vez algo estamos haciendo mal. Declara también su amor hacia Dios. Entonces el salmista, para solucionar el problema, pues a pesar que está pasando dificultades, declara su amor hacia Dios. Ahí está el Salmo 69. Está seguro de que Dios no callará para siempre, ¿no? Entonces ahí está la fe, hermanos, en ese salmo, de que Dios no va a responder. Esa fe tiene el salmista, hermanos. Y así todos los salmos siempre terminan con la fe en Dios, hermanos. Los salmos demuestran que la comunicación con Dios debe continuar, hermanos, independientemente de las circunstancias de la vida. Ahora, hermanos, no sé cuánto tiempo ya estamos estudiando nosotros, ¿no? Cada mañana nos estamos levantando y así. Y para mí es una gran bendición, ¿no? No lo hacía eso, ¿no? Era un reto para mí hacer esto, lo que Cristo hacía, levantarse temprano, orar a Dios, a estar en comunión con Dios, ¿no? Y gracias a Dios que a través de este Zoom estemos haciendo así y para mí es de mucho, o sea, de mucho provecho, ¿no? De provecho, ¿no? Y seguramente para ti, hermano, hermana, que estás en esta sala, es así, ¿no? Dice la otra pregunta, ¿han fallado sus promesas en las escrituras? ¿Han fallado sus promesas de Dios, hermanos, en las escrituras? No. Si alguien quiere participar, hermanos.
hay un texto ahí, Salmo 77:8. Ha cesado para siempre su misericordia, justamente en el Salmo está el salmista preguntándose, ¿ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ah? Esas son preguntas que el salmista hace, ¿no? ¿Ha fallado su promesa en la escritura? Esa es la pregunta que hace el salmista, ¿no? Y vamos a ver aquí, hermanos, los comentarios, ¿no? Para dar respuesta. Pregunta también el hermano, dice, ¿te has sentido alguna vez como el salmista? Nos está preguntando, ¿no? Tal vez, ¿no? Clama a Dios esperando respuesta, pero no la encuentra. En su desesperación, rehúsa el consuelo, recuerda los momentos en los que cantaba a Dios y meditaba en él y dice, ahora se ha olvidado Dios de mí. Se pregunta, ¿no? ¿Se ha olvidado Dios de mí? ¿Dónde están sus promesas? Hermanos, creo que en este salmo encontramos un consejo muy importante. Frente a las tentaciones, las pruebas, dificultades, el consejo, hermanos, es mirar a Dios, mirar al Señor Jesucristo, mirar lo todopoderoso que es el Señor, mirar cuánto amor tiene Dios, mirar cuán justo es Dios, mirar a Él, leer su palabra, ¿no? Leer, ¿no? Hasta que encontremos ese consuelo. Hay que leer hasta que encuentres el consuelo. Y la paz de Dios te viene, hermanos, cuando miras al Señor. Entonces ahí se termina, ¿no? Y alaba, canta, y cuando uno canta y alaba frente a las dificultades incluso que uno tiene, entonces desaparece la tentación, desaparecen los problemas, desaparece la enfermedad, desaparece. Eso he visto en la práctica, hermanos, he visto gente que está así, o hermanos que están haciendo problemas, enfermos y todo esto. Y cuando se mira a Dios, que es todopoderoso, es médico de los médicos, juez de los jueces, y cuando confía en Dios y hacen las cosas, a pesar que está mal, hermanos, he visto que se sanan, pues, ¿no? El remedio, ¿no? Al 100%. Entonces salen, ¿no? A contar las maravillas de Dios y después ni cuenta se da que ya está sano, pues. Y ese es el remedio, hermanos. Pues en este salmo dice eso, ¿no? Que cuando recuerda las cosas de Dios y todo, y encuentra pues solución al problema. La respuesta está en el pasado, dice, Dios ha hecho maravillas ante las naciones, abrió un camino en el mar y condujo a su pueblo por mano de Moisés y Aarón, así dice el salmo. Sin embargo, no todas sus acciones fueron obvias. En ocasiones actuó sin que se notase su mano, tus pisadas no fueron conocidas. O sea que no, el Señor no, como dice ahí un poema, creo, ¿no? Siempre habían dos pares de huellas, ¿no? En el desierto, que cuando caminas con el Señor, ¿no? Pero había momentos donde tú pasabas dificultades y ya no habían las dos huellas. La persona se reclamaba a Dios, ¿por qué en momentos difíciles me abandonaba, Señor? No te abandonaba, dice, sino que lo que pasa es que en esos momentos difíciles yo tenía que llevarte en mis brazos. Por eso las huellas no eran de ti, sino solamente de mí. Y eso es lo que realmente pasa, hermanos, ¿no? Dios está siempre presente. Sea que se revele abiertamente o que permanezca oculto, Dios está actuando, hermanos. Confiemos en Él. Y la siguiente parte, la pregunta era, ¿por qué prosperan los impíos? Y el texto bíblico dice, no, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, ¿no? O sea que el salmista veía, ¿no? Así como uno puede estar viendo a la gente que no obedece los mandamientos de Dios y prosperan, pues, ¿no? Tienen una cosa, otra cosa material y así tienen todo, de todo prosperan, ¿no? Pero uno se pregunta, pero estos hermanos, pero ni siquiera obedecen el mandamiento de Dios, no guardan ni siquiera el sábado, o sea, mienten, hacen todas esas cosas, están prosperando, ¿no? Y todo eso. Y yo que estoy obedeciendo, guardan sábado, así, apenas, ¿no? Y a veces ni trabajo tengo, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Señor, no? Entonces, por eso dice aquí el salmista, tuve envidia de los arrogantes, pues, ¿no? Hay hermanos que son arrogantes también, pues, ¿no? Y tuve envidia, dice pues de ellos, ¿no? Viendo la prosperidad de los impíos. O sea, que toman a juego las cosas de Dios los impíos, pues, ¿no? Hermanos que pueden estar en la iglesia. Dice, entonces,
ahí en el Salmo, de hecho, tiene que encontrarse una respuesta, ¿no? El comentario dice, la teoría es que inocente se ha perdido y en dónde han sido destruidos los rectos. Dice, como yo he visto los que eran iniquidad y siembran injuria, la ciegan, dice, ¿no? Bueno, en este caso, hermanos, Job 4, 7 al 8, ahí creo que da respuesta, ¿no? Qué inocente se ha perdido. Hermanos, como dice Hermanito, David, sí, podemos hermano. leer en Salmos 37, 1, dice, ¿eh? No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados y como hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Amén, Amén. hermanito. Amén, amén, hermanitos. Y ahí, hermanos, dice, qué inocente se ha perdido. Hermanos, David dice, joven he sido y he envejecido, pero nunca, jamás he visto a un justo desamparado, ni que sus hijos mendiguen pan. Y yo en los años en que he vivido, jamás he visto ni veré tampoco que un justo no desamparado, ni que sus hijos mendiguen pan, hermanos. Y justamente ahí, ¿no? La pregunta, ¿qué inocente se ha perdido? ¿En dónde han sido destruidos los rectos? Como yo he visto, dice, los que harán iniquidad, ahí lo que dice la hermana, ¿no es cierto? Los textos bíblicos, ¿no? Los que harán iniquidad, o sea, hacen cosas malas, desobedeciendo a Dios, ¿no? ¿Qué cosa van a, dice, y siembran injuria, dice también injuria, están sembrando así, injuriosos? ¿Qué van a cegar? ¿Qué van a cosechar, hermanos? Ah, no, ahí está diciendo, y siembran injuria. ¿Cómo? Y siembran injuria, la ciegan, dice. A ver, vuelvo a leer. Como yo he visto, los que harán iniquidad y siembran injuria, la ciegan, dice. Bueno, lo que siembras cosecharás. No os engañéis. A Dios nadie le puede engañar, hermanos. Lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará. Por más que uno sea pastor de la iglesia, lo que sea, el teólogo, un doctorado, uno puede tener teología y todas cosas. Entonces, no nos engañemos. Lo que sembramos, eso vamos a cosechar. Seamos quien seamos, hermanos, ¿no? Eso es la palabra de Dios. Sin embargo, la realidad es otra. Dice aquí, muchos impíos prosperan y no sufren. Y aunque tienen a Dios apartado de sus vidas, pero los que buscan servir a Dios padecen y sufren. Bueno, vamos a ver por qué. A ver, continuamos. Seamos realistas, dice. En este mundo, la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Vivimos en un mundo así, pues, hermanos, ¿no? Hay gente que, poca gente en este mundo, que llega, ¿no? Por ciertas situaciones, ¿no? A tener el poder y tantas cosas y se enriquecen, pues. Y las leyes que se dictan es para beneficio y tantas cosas. Por ejemplo, las grandes empresas, diremos, en el mundo, manejan, pues coimean por debajo, manejan a los legisladores, todas las leyes dan a favor de ellos para que se vendan. Entonces, la plata, esos millonarios sueltan con intereses, ¿no? O sea, con cierto interés de que puedan, pues, vender sus productos, aunque sean malos, pero ahí está. No es por regalar, pues, no. Eso se sabe. El mundo está así manejado por esas grandes empresas, ¿no? Y eso sabemos, hermanos, como dice aquí, ¿no? La ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Vivimos pues en ese mundo, ¿no? Donde no hay justicia. Todo es corrupción, hermanos. Esto casi hizo, pues, esto lo que está viendo el salmista, casi hizo resbalar los pies de Asaf, del salmista Asaf. Pero cuando Dios condujo sus pasos al santuario, comprendió al fin. O sea, cuando uno mira sus ojos en Dios y ve la palabra de Dios, o sea, donde está Dios, está con Dios, ¿no? En su oración y todo, entonces comprende, ¿no?
la consecuencia, ¿no? De las decisiones que las personas toman, ¿no es cierto? Y bueno, ¿qué más dice en su comentario? Debemos ver la prosperidad del impío en su verdadera perspectiva, hermanos. No debemos mirar el hoy, sino el fin. ¿En qué va a acabar todo, hermanos? Cuando los impíos enfrenten el juicio divino, dejarán pues de existir, hermanos. Perderán la feliz eternidad reservada al justo. Ahí va a terminar así, hermanos, ¿no? Hermanito, también Sí, acá hermano. dice, 37:9, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Qué lindo, hermanito. Entonces nosotros, por ejemplo, acá en el 5 dice, ¿no? Encomienda a Jehová tu camino y confía en él, y él hará. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna de hacer lo malo. Amén, hermanito. Qué hermoso. Amén, amén, hermana. Gracias, hermana. Finalmente, hermanos, aquí hay una cita. Es grande la misericordiosa bondad con que el Señor nos trata. Miren, hermanos, es así, ¿no? Grande la misericordiosa bondad con que el Señor nos trata. Personalmente yo diría, no, infinita misericordia tiene para mí el Señor, no. Yo no merezco nada, ¿no? Y es cierto lo que está diciendo. Es grande la misericordiosa bondad con que el Señor nos trata. Y no solamente a mí, sino también a ti, hermano, hermana, que estás en esta sala. Nunca dejará ni olvidará a los que confían en Él. Hermanos míos, que pensáis, dicen, no, hermanos míos, que pensáis que estáis entrando en la senda tenebrosa y que tal como los cautivos de Babilonia, debéis colgar vuestras arpas sobre los sauces, ¿no? Dice, convirtamos la prueba en un canto de gozo, hermanos. Podéis decir, ¿cómo puedo cantar con una perspectiva tan oscura delante de mí, con esta carga de aflicción y dolor sobre mi alma? Cuando llevemos nuestras peticiones al trono de la gracia, dice, no olvidemos de ofrecer también himnos de agradecimiento. La vida eterna de nuestro Salvador nos proporciona un motivo constante de gratitud y alabanza. Hermanos, pues si pasamos pruebas, como dice la Biblia, no nos pongamos, dice, a llorar, sino dice, alegraos, gozaos, porque las pruebas es una señal de que estás en buen camino, ¿no? Y Dios está permitiendo que tengamos que pasar pruebas para que, ya sabemos, hermanos, que el objetivo es que vivamos con nuestro Señor eternamente. Y hay cosas que no nos damos cuenta, que falta pulir en nuestro carácter. Bienvenido entonces las pruebas. Que Dios los bendiga, hermanos. Ese es el resumen de la lección. Voy a pedir a nuestra hermana Mónica, por favor, despídanos, hermanita Mónica. Amén. Oremos, hermanitos. Bendito Padre, Señor, santificado y glorificado sea tu nombre. Grande, mi Señor, es tu misericordia para con tus hijos, Señor. Grandes y nuevas son cada día, Padre. Sabemos, mi Señor, que no merecemos nada y en cambio tú nos das tu amor, nos das tu gracia, nos das tu salvación, Señor. Padre amado, gracias, gracias por todo lo que haces y seguirás haciendo por cada uno de nosotros. Ayúdanos, mi Señor, a entender cuando la prueba viene, mi Señor, que tú estás allí con nosotros, que tú quieres lo mejor para cada uno, mi Señor, que tú quieres que seamos sanados, que seamos santificados, mi Señor, para poder ir a morar contigo, mi Señor. Que no miremos cómo prospera el malo al lado nuestro, mi Señor, sino que te veamos a ti, Padre bendito. Tú juzgarás, mi Señor, conforme a las obras, a cada uno, mi Señor, conforme a si te amaron o no. Padre bendito, ayúdanos a no mirar y a no juzgar a nuestro prójimo, sino que a verte a ti siempre, Padre bendito.
Ayúdanos a tratar con amor a los que no te conocen, mi Señor, también, porque a veces nos olvidamos de que ese amor que tú nos das es para compartirlo con otros también. Padre bendito, úsanos como instrumento en tus manos. Ayúdanos, mi Señor, a tener piedad de aquellos que están sufriendo aún en las tinieblas, mi Señor. Padre bendito, líbranos de caer nuevamente, Padre amado, porque tú nos levantaste, nos sacaste de allí. Ayúdanos, mi Señor, a estar tomados firmes de tu mano. En este día, Padre amado, te rogamos que nos guíes, que tu Santo Espíritu sea en nuestro corazón, mi Señor, y que todo lo que hagamos sea para honra y gloria de tu nombre. Gracias, Padre. Sabemos que no merecemos nada, nos lo pedimos todo en los méritos preciosos de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén. Amén, Padre. Amén, amén, hermanos. Hasta mañana. Que Dios los bendiga, hermanos. Hasta mañana.